Antes de que la Biblia fuera un libro, fue una voz, una tradición oral transmitida de generación en generación. Historias de dioses y hombres, de leyes y milagros, de victorias y derrotas, grabadas primero en la memoria del pueblo hebreo y, con el tiempo, en piedra, cuero y pergamino. ¿Cómo comenzó todo? Esta es la historia del origen de los escritos sagrados. Miles de años antes de que existieran los libros, los pueblos antiguos registraban su historia en piedras y tablillas de arcilla. En el Medio Oriente, las primeras civilizaciones ya escribían códigos de leyes y relatos de sus dioses. Pero entre ellos, un pueblo nómada comenzó a preservar su propia historia de una manera única, no en grandes templos ni en monumentos de piedra, sino en relatos sagrados transmitidos de boca en boca. La tradición oral fue el primer medio por el cual las historias del pueblo de Israel fueron preservadas. Los relatos de Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abraham y la promesa divina se contaban alrededor de fogatas, grabándose en la memoria de generaciones. En el tiempo, estos relatos se escribieron en cuero, papiro y tablillas de arcilla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Según la tradición, el primer gran escritor de la Biblia fue Moisés. Se cree que él registró los 5 primeros libros, conocidos como el Pentateuco o Torá. Estos textos incluían leyes, genealogías y relatos épicos como la creación, la historia del Éxodo y la alianza entre Dios e Israel. Moisés escribió en tablillas de piedra y papiros, asegurando que el mensaje divino no se perdiera con el tiempo. Y escribió Moisés todas las palabras de Jehová, Éxodo 24:4. Mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto, estos escritos se convirtieron en su identidad, su conexión con Dios y su código de vida. Con el paso de los siglos, el pueblo hebreo se estableció en la tierra prometida, y con ello la escritura se convirtió en una parte esencial de su cultura. Los sacerdotes y escribas comenzaron a copiar y preservar los textos sagrados. Los profetas y jueces añadieron nuevos relatos, advertencias y visiones del futuro. Cuando el rey David estableció Jerusalén como capital, su hijo Salomón construyó el gran templo, donde los textos sagrados fueron guardados con celo. Pero la historia de la Biblia apenas comenzaba. Los tiempos oscuros llegarían, y con ellos, la necesidad de proteger los escritos con la propia vida. La historia de Israel no solo se escribió con tinta sobre pergamino, sino con sangre, batallas y promesas divinas. Los relatos sagrados se convirtieron en la voz de un pueblo que enfrentaba el ascenso y la caída de reyes, las advertencias de los profetas y el destino marcado por la guerra y el exilio. Este es el capítulo en el que la Biblia dejó de ser un simple relato y se convirtió en la brújula espiritual de una nación. Con el paso de los siglos, el pueblo de Israel dejó de ser nómada y se estableció en la tierra prometida. Sin embargo, para sobrevivir entre grandes imperios, necesitaban líderes fuertes. Así comenzó la era de los reyes. Saúl, el primer rey, ungido por el profeta Samuel, trajo unidad, pero también desobediencia. David, el pastor convertido en monarca, expandió el reino y estableció Jerusalén como la capital sagrada. Salomón, el rey sabio, construyó el majestuoso templo de Jerusalén, donde los textos sagrados se guardaron en el arca de la alianza. Yo he edificado una casa de morada para ti, y un lugar en el que habites para siempre. Durante esta era, los relatos sagrados dejaron de ser solo tradición oral y comenzaron a compilarse en escritos organizados, registrando la genealogía de Israel, sus leyes y su relación con Dios. Pero con la grandeza también vino la corrupción, la idolatría y el caos, y aquí entran los profetas. Cuando los reyes fallaron, los profetas se levantaron como la conciencia del pueblo. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron algunos de los hombres elegidos para llevar mensajes divinos. Sus escritos estaban llenos de advertencias sobre la destrucción de Israel, pero también de promesas de restauración. En sus palabras, el futuro de la humanidad estaba marcado por una profecía, la llegada de un Mesías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Los profetas no solo fueron escritores, fueron mártires, perseguidos por reyes que no querían escuchar la verdad. Sin embargo, sus palabras sobrevivieron, y con el tiempo, fueron recopiladas en lo que hoy conocemos como los libros proféticos. La advertencia de los profetas se hizo realidad. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido, los tesoros sagrados saqueados. Miles de israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, en lo que se conoce como el exilio babilónico. Muchos creyeron que la historia de Israel había terminado,
pero los escritos sagrados fueron preservados. Si te olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Durante el exilio, los escritos adquirieron un nuevo significado. Fueron un consuelo para un pueblo desterrado. Salmos y oraciones se convirtieron en el alma de los cautivos. Las profecías de un futuro Mesías comenzaron a tomar más fuerza. Pero la historia no terminaría aquí, un nuevo poder surgiría en el horizonte, y con él, una nueva esperanza. Durante siglos, el pueblo de Israel esperó la llegada de un Salvador. Los profetas hablaron de un rey, un líder que traería justicia y restauración. Pero cuando llegó el momento, no fue un guerrero ni un emperador, fue un humilde carpintero nacido en un pesebre. Su historia cambiaría la humanidad para siempre. Este es el inicio de una revolución, una que no se libraría con espadas, sino con palabras, milagros y sacrificio. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En un pequeño pueblo llamado Belén, en una noche tranquila, nació un niño que cambiaría la historia. Su madre, María, una joven humilde, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. José, su esposo, un carpintero de Nazaret, lo protegía mientras el frío de la noche envolvía el establo. En el cielo, una estrella brillante guiaba a sabios de Oriente hacia su ubicación. Pastores en el campo fueron los primeros testigos de este nacimiento, anunciados por ángeles que proclamaban paz y salvación. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero la historia de este niño no sería como la de los reyes de la tierra. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el peligro. El rey Herodes, temiendo perder su poder, ordenó la matanza de los inocentes, obligando a la familia de Jesús a huir a Egipto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los 30 años, Jesús dejó su vida de carpintero y comenzó a predicar. Su mensaje era simple, pero poderoso. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Hablaba con autoridad, desafiando a los fariseos y enseñando con parábolas. Sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. Multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes. Caminó sobre el agua y calmó tempestades con una palabra. Pero más allá de sus milagros, su enseñanza más radical fue esta: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Jesús no vino como un rey conquistador, sino como un maestro que enseñaba el amor y el perdón. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús sabía que su tiempo estaba por terminar. En una cena con sus discípulos, partió el pan y dijo que era su cuerpo. Compartió el vino, diciendo que era su sangre, derramada por muchos. Miró a Judas, quien esa misma noche lo traicionaría por 30 monedas de plata. Esa noche, Jesús fue arrestado, golpeado y juzgado injustamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús fue condenado a muerte por Pilato y crucificado entre ladrones. Mientras agonizaba en la cruz, oró por sus enemigos. En sus últimas palabras, exclamó: consumado es. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos. Pero la historia no terminó aquí. 3 días después, algo imposible sucedería. La historia de la Biblia no solo fue escrita con tinta y pergamino, sino con el sacrificio de aquellos que dieron su vida por preservarla. Durante siglos, sus palabras fueron prohibidas, perseguidas y quemadas, pero sobrevivieron contra todo pronóstico. Esta es la historia de la lucha por la Biblia, la persecución, la censura y el triunfo de la fe. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Desde los primeros siglos, los seguidores de Jesús fueron vistos como enemigos del Imperio Romano. No adoraban a los dioses del imperio, rechazaban la autoridad divina de los emperadores. Su mensaje de amor y redención desafiaba el orden establecido. El resultado fue brutal. Miles fueron arrestados, torturados y ejecutados en el Coliseo. Sus escritos fueron considerados ilegales y quemados en plazas públicas. Las primeras Biblias fueron destruidas, pero copias secretas se preservaban en la clandestinidad. Pero ni el fuego ni la espada pudieron detener la expansión del cristianismo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo cambió en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino el Grande tuvo una visión antes de una batalla. En el cielo, vio una cruz con la inscripción: "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Tras su victoria, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, poniendo fin a 3 siglos de persecución. El cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión del imperio. Pero aún quedaba una batalla por librar,
la organización de sus escrituras sagradas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde más de 300 obispos de todo el imperio se reunieron para definir ¿cuáles escritos serían parte de la Biblia? ¿Qué textos eran inspirados por Dios y cuáles eran falsos? ¿Cómo unificar la doctrina cristiana? Después de intensos debates, se estableció el canon del Nuevo Testamento. La Biblia empezaba a tomar su forma definitiva. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el peligro no terminó. Con la caída de Roma, la Biblia quedó en manos de monjes y copistas, quienes dedicaron sus vidas a preservarla. Pasaron siglos transcribiendo palabra por palabra, asegurando que el mensaje de Dios nunca se perdiera. Muchos de ellos fueron perseguidos y ejecutados, pero la Biblia sobrevivió. La Biblia había sido perseguida, prohibida y escondida, pero nunca destruida. Después de siglos de persecución, censura y sacrificio, la Biblia había sobrevivido. Pero su historia no terminó en monasterios ocultos ni en los concilios de la Iglesia. A lo largo de los siglos, este libro sagrado viajaría por el mundo, sería traducido a miles de idiomas y cambiaría el curso de la humanidad. Este es el relato de la expansión de la Biblia, desde manuscritos antiguos hasta la era digital. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A medida que el cristianismo crecía, la necesidad de preservar la Biblia se hizo más urgente. En el siglo IV, las primeras copias completas de la Biblia, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, fueron transcritas en pergaminos. Los monjes medievales dedicaron sus vidas a copiar la Biblia en monasterios oscuros, escribiendo con plumas de ganso a la luz de las velas. Estas copias eran lujosas, con detalles dorados y miniaturas artísticas, pero solo estaban disponibles para la élite de la Iglesia. La Biblia estaba a salvo, pero aún era inaccesible para la mayoría de las personas. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En el siglo XV, Johannes Gutenberg revolucionó la historia con su imprenta de tipos móviles. En 1455, imprimió la primera Biblia en latín, permitiendo la reproducción masiva del texto sagrado. Lo que antes tomaba meses en escribirse a mano, ahora se imprimía en horas. Miles de copias fueron distribuidas por Europa, cambiando para siempre la difusión del cristianismo. Por primera vez, la Biblia ya no era solo para la Iglesia, era para el mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pero la mayoría de las Biblias impresas seguían en latín, un idioma que solo los sacerdotes entendían. En 1522, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, dando a la gente común acceso directo a las escrituras. En 1534, William Tyndale hizo la primera traducción del Nuevo Testamento al inglés. La Iglesia prohibió estas traducciones y persiguió a quienes las distribuían. Tyndale fue ejecutado por traducir la Biblia, pero sus palabras no murieron con él. Sus escritos inspiraron la Biblia King James, que siglos después se convertiría en una de las versiones más influyentes de la historia. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, la Biblia es el libro más traducido de la historia, con más de 3.000 idiomas disponibles. El libro más vendido de todos los tiempos, con miles de millones de copias distribuidas. Accesible en formato digital, descargable en teléfonos, leído en aplicaciones y compartido en redes sociales. Lo que comenzó como palabras escritas en pergaminos, escondidas en catacumbas y protegidas con sangre, hoy es un mensaje que cruza continentes y sigue transformando vidas. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias increíbles del pasado. Nos vemos en el próximo video.